Bienvenidos a nuestro curso virtual de Economía para el nivel preuniversitario. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre la inflación. La inflación podemos definirlo como el aumento general sustancial y sostenido del nivel general de los precios en una economía. Hay que entender bien este concepto porque no es que yo voy al mercado y de pronto veo que el kilo de arroz está a 10 soles, pero mañana voy y ahora se encuentra a su precio habitual, supongamos 3 soles. Ahí no estamos hablando de una inflación. Ahí habrá ocurrido otro fenómeno. En este caso, para que exista inflación, los precios deben mantenerse con tendencia a la alza, de manera sostenida y general, sobre todo en los productos de primera necesidad. Esta inflación es estudiada y determinada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. En el Perú, el INEI se encarga de determinar en qué momento se tiene una inflación o en qué porcentaje va la inflación en el país. Eso lo hace a través del índice de precios al consumidor o por sus siglas IPC. El índice de precios al consumidor mide la variación porcentual de la inflación de los precios en los productos de primera necesidad, es decir, de la canasta básica familiar. Por lo tanto, a través del índice de precios del consumidor se puede determinar el porcentaje de inflación. ¿Cuáles son las causas para que se genere una inflación? ¿Por qué ocurre una inflación? Bueno, podemos mencionar la emisión orgánica como causa principal. Para eso tenemos que saber qué es la emisión orgánica. La emisión orgánica se refiere a la fabricación y distribución del dinero por parte del Estado. En este caso, el BCR, que se encarga de distribuir este dinero, crear el dinero y procurar la estabilidad de la moneda. Pero en la emisión inorgánica se crea dinero de más, por lo tanto circula más dinero en la economía. La gente tiene más dinero en los bolsillos y quiere comprar más recursos, pero los recursos, los productos, se han mantenido constantes. No ha aumentado la producción. Por lo tanto, el precio de ese producto, según la ley de la oferta y la demanda, tiende a subir y ya se generó una inflación. Caso contrario, puede darse cuando hay mayores costos de producción. En este caso no tiene nada que ver el demandante ni la emisión inorgánica, sino que ahora para que el producto llegue a los mercados cuesta más, ya sea por el transporte, por la extracción, por la producción, entre otros aspectos. El precio final de ese producto va a ser más elevado en comparación a épocas anteriores, entonces ya se está hablando de una inflación. Otro factor que muchas veces suele dejarse de lado es la especulación, pero es muy importante. Lo podemos evidenciar ahora en plena pandemia. La especulación se refiere a las suspicacias, a las expectativas, a los comentarios que se van haciendo, ya sea malintencionados o no, para subir el precio de los productos, de tal manera que el vendedor salga beneficiado. En este caso también va a ser perjudicado el comprador. Por ejemplo, en plena pandemia se especuló mucho con los productos de limpieza. Y la gente empezó a comprar jabones, alcohol, lejía, un montón de papel higiénico, nadie sabe para qué. Y al final, los vendedores empezaron poco a poco a subir el precio. Se estaba generando una leve inflación. El alza de los precios internacionales, y yendo a un aspecto más externo, también puede ser importante. Supongamos que para el transporte requiere pues combustible, y ese combustible lo compramos de otro país. Si el petróleo en otro país sube de precio, de todas maneras los comerciantes nacionales van a tener que comprarlo para poder distribuir los recursos, solo que a un precio mayor, y el producto final que llega va a tener que ser también un precio mayor porque se ha gastado más
en combustible, por ejemplo, ¿no? Y puede ser precios internacionales de otros insumos también, sobre todo metales, tecnologías. Y por último, el déficit fiscal. El Estado, en algunas ocasiones, puede tener más gastos que ingresos. Ha generado muy pocos ingresos, pero ha gastado en diferentes obras públicas que no le retribuyen dinero al Estado. Y para colmo, si la gente no paga los impuestos, el Estado no tiene ingresos. Por lo tanto, ahí se puede generar una inflación. ¿Qué tipos de inflación vamos a encontrar nosotros? Una inflación llamada moderada o también se le dice ligera, que es aquella inflación que solamente va entre el 0 y el 10%, donde los precios suben lentamente y generalmente no tiene consecuencias negativas o consecuencias tan fuertes en la economía. Por ejemplo, el Perú en el año 2015 tuvo una inflación del 0,3% y la gente no lo sintió. Luego tenemos una inflación galopante, también llamada inflación ordinaria, en los cuales sí los precios van a subir rápidamente. En este caso se puede trabajar cifras de entre 2 a 3 cifras. Por ejemplo, ¿no? Una inflación que va del 10 hasta el 999% anual, anual. Lo vivió Argentina, por ejemplo, en el año 2002 con una inflación del 40%. Y por último, la tan temida hiperinflación, que es aquella en la cual si la economía está a punto de colapsar y la inflación crece rápidamente y supera los 1000% anual o el 50% mensual. ¿Qué quiere decir 50% mensual? Que si por ejemplo el día de hoy el tarro de leche cuesta 4 soles, el próximo mes va a costar 6 soles. De esa manera. En el caso del Perú, en el año 1989, se vivió una de las peores crisis. La hiperinflación llegó al 2775% en el Perú. Las consecuencias de una inflación son variadas. Y por ejemplo podemos mencionar la desconfianza. En general, las personas, por ejemplo, van a desconfiar de la economía y solamente van a dar prioridad a los productos de primera necesidad. Y otros países también van a desconfiar y no van a querer invertir en el país que tiene inflación, van a optar por otro país que se encuentre bien económicamente. Se pierde el poder adquisitivo del dinero. Tú puedes tener mucho dinero, pero como los precios están tan altos, no puedes comprar casi nada. Se disminuye el salario, y hay que considerar que estamos hablando del salario real, relacionado con el poder adquisitivo, porque aumenta el salario nominal. El salario nominal es la cantidad numérica que tú ganas. Puedes ganar millones y millones, pero te sirve para comprar 2 panes. Ese es el salario real. Disminuye el salario real. Aumenta la velocidad de dinero circulante. Hay mucho dinero circulando en la economía, pero ya prácticamente empieza a devaluarse. Ya no tiene valor, pierde su valor. Y la gente empieza a buscar otro dinero, otra moneda, incluso de otro país, que tenga más valor que esa. Por ejemplo, el dólar. Eso se le llama dolarización de la economía. En algún momento lo hizo Ecuador. Ecuador maneja dólares. Un peso ecuatoriano equivale a un dólar norteamericano. Ya en la transformación actual se ha dado así, ¿no? La especulación y el acaparamiento. Como los precios están muy altos, la gente los vendedores prefieren guardar esos productos, acaparar esos productos y venderlos juntos con otros productos que no tengan mucha demanda. Disminuye la capacidad de ahorro, claro, porque todo tu dinero, la gran cantidad de dinero que vas a tener, vas a verte obligado a gastarlo en productos de primera necesidad. Por lo tanto, ya empieza a sacudirse el aspecto social. Aumenta las tasas de interés, los trabajadores cada vez se empobrecen, una baja inversión nacional y extranjera, y las huelgas van a ser continuas.
¿Qué políticas antiinflacionarias puede aplicar un Estado para solucionar esta crisis? Por ejemplo, disminuir la masa monetaria. ¿En serio? Claro que sí. ¿No ves que mucho dinero en la economía y poca producción ha generado esta inflación? Un paso radical es disminuir la cantidad de dinero en la economía, que no circule mucho dinero, aunque en un principio sea muy fuerte y pueda generar una inflación aún mayor. Con el paso del tiempo la economía se regula sola y eso se ha demostrado. Aumentar la producción. El Estado puede invertir dinero, puede crear empresas, puede generar puestos de trabajo que aumenten la producción. Cuando hay más producción, el precio tiende a bajar. Aumentar los ingresos estatales. ¿Cómo se puede aumentar el ingreso de un país? Por ejemplo, vendiendo sus empresas. Es una salida bastante rápida, emitiendo bonos de acciones de las empresas para que otros países o extranjeros puedan comprar y participar de nuestra economía. Y cambiar las expectativas de los agentes económicos, tanto de los compradores como de los vendedores. Dar fe de que las acciones que se están tomando, porque se tienen que tomar acciones, van a solucionar el problema. Si el Estado se queda de brazos cruzados y sigue generando más y más dinero para tratar de subsidiar a la población y que no gaste mucho en los recursos, la economía va a fracasar. Por lo tanto, tiene que tomar acciones duras al principio, lo reitero, pero que van a dar solución, van a poder acabar con la inflación. Algunas otras definiciones que hay que conocer son necesarias, son términos muy relacionados, por ejemplo, la deflación. La deflación es el caso contrario. En este caso, disminuye el precio. Hay una disminución generalizada de los precios, pero hay que tener cuidado, porque parece bueno, parece óptimo que disminuyan los precios, pero mira lo que puede ocurrir. Cuando bajan los precios, hay menor beneficio para las empresas. Si hay menor beneficio, ingresa menos dinero a las empresas, va a haber recorte en inversión, por lo tanto produce menos, y despidos, se generan los desempleos. Entonces, hay menor renta disponible, no tienes dinero para gastarlo. Si no tienes dinero para gastar, no vas a consumir. Cae el consumo. Si cae el consumo, estamos hablando de una disminución de la demanda. Si no hay demanda, si la gente no quiere comprar o no puede comprar, el vendedor no va a permitir que su producto se estropee, tiene que bajarle el precio. Y nuevamente regresamos al punto de inicio. Bien, la deflación es el caso contrario de la inflación, pero también es un problema en una economía. Luego tenemos la reflación. La reflación es una ligera inflación, una inflación artificial provocada por el Estado. Por ejemplo, emitiendo un poco más de dinero. Tú sabes que la emisión inorgánica del dinero genera inflación, pero emite solamente un poco más para generar una pequeña inflación. O en todo caso, disminuye un poco de impuestos para que el inversionista tenga un poco más de dinero. De esa manera impulsa la economía, pero tiene que tener cuidado porque no se le vaya a escapar de las manos. Y por último, una estanflación. Con una estanflación se tiene una recesión económica, una caída de nuestra economía, ya no se produce la misma cantidad de recursos y a su vez se está dando una inflación. Esa es la estanflación, un estancamiento económico, una recesión económica sumado a una inflación. Primera pregunta de la autoevaluación nos dice: si un causante del proceso inflacionario es el déficit fiscal, el Estado debe buscar, si el Estado ha gastado más de lo que ha ganado, tiene que tratar de generar ingresos, por ejemplo, emitiendo bonos o acciones en sus empresas. La pregunta número 2 nos dice: ¿no es consecuencia de la inflación? ¿Aumenta el salario nominal? Claro que sí, ganas un montón de dinero, pero que no te sirve para comprar nada. Pérdida del poder adquisitivo. Claro, con tu dinero no puedes adquirir nada. Disminuye el desempleo. Acá no, acá aumenta el desempleo.
Y según la curva de Phillips, un estudioso, un economista llamado Phillips, el desempleo da solución a la inflación. Y bueno, sí, la economía se va a dolarizar, pues la gente va a preferir tener dinero internacional de otro país que tenga mayor valor que tu dinero que se empieza a devaluar. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarrollalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.